esta partecita tan importante acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero que nuevamente volvamos a Mateo 27. Aleluya. 27, vamos a verlo desde el 62 al 66. Aleluya. Amén. Mateo 27 del 62 hasta que termina y dice: al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos de aquel engañador. Nos acordamos que aquel engañador dijo: viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Impresionante, ¿cierto? Primeramente dijeron: es engañador, trataron a Jesús como un engañador, ¿cierto? Pero también ellos dijeron también: venga, vamos, hicieron un complot, ¿cierto? Digamos que, vamos, o sea, ellos mentían, ¿cierto? Ellos creían que había la probabilidad de que sus discípulos hurtaran, que los discípulos de pronto se robaran el cuerpo y dijeran: miren, resucitó de verdad. Ellos creían eso, ¿cierto? El corazón del ser humano, ¿cierto? Dañado. Porque como ellos eran, pensaron que los discípulos y Jesús era igual. Y muchas veces sucede eso. Dice que esa maldad de ellos, como ellos actuaban, ellos pensaban, ¿cierto? Pero quiero que veamos algo muy importante. Quiero que veamos que realmente no era fácil, porque realmente ellos mentían y ellos dijeron que así como ellos lo hicieron, así mismo, pero ellos creían que había la probabilidad de que sus discípulos hurtaran. Impresionante. Definitivamente yo digo: Dios mío, qué tristeza y qué dolor cuando hay maldad en el corazón del ser humano, ¿cierto? Porque el Señor Jesús, Él murió y Él dijo toda la verdad y no le creyeron. Y cuando Él, en el momento que verdaderamente iba, de verdad que en el momento que el Señor Jesucristo, todo se iba a cumplir como estaba escrito, ellos creían que definitivamente había sido un engaño. Y muchas veces, qué dolor, a veces como hijos de Dios, Dios nos enseña y nos habla por su palabra y a veces no le creemos. A veces creemos más en lo que nosotros creemos en nuestro corazón, ¿cierto? A veces somos sabios en nuestra propia opinión. Muchas veces leemos la palabra y decimos: no, Dios dice, yo creo que el Señor dice esto. Y a veces ponemos cosas que Dios no está diciendo, ¿cierto? Pero Dios es bueno, Dios nos enseña, amén. Aleluya. Yo quiero que ahí vayamos a Mateo 28, 1 al 6. Estoy como con mi garganta muy seca. 28, 1 al 6. Aleluya. Aleluya. Acá habla acerca de la resurrección, ¿no? Dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo, aleluya. Volvamos al 3. Y su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, o sea, del ángel, y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado.
no está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Entonces les dijo, no lo busquen entre los muertos porque Él ha resucitado, aleluya. Amén. Aún las personas, dice que aún los guardas tuvieron miedo del ángel, aún ellos tuvieron temor porque la presencia de Dios nadie la resistiríamos, mis amados. Nuestro pecado, nuestra humanidad caída, que el Señor se nos presentara o un ángel se nos presentara, no podríamos resistir la presencia de Dios, mis amados. Por eso el Señor no actúa de esa manera. Por eso el Señor nunca, Él no se nos va a presentar físicamente. Él nos habla por medio de su palabra. Esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Entonces dice que Él cumplió todo lo que estaba escrito de Él, puesto que esto es la prueba que es el Hijo de Dios, ¿no? El hecho de que Él hubiera resucitado era una prueba contundente para todo ser humano y para los que lo vieron, porque ellos sí lo pudieron ver, muchos lo pudieron ver, porque era necesario que se cumpliera la palabra así. Ellos sí lo pudieron ver, algunos dijeron, se me presentó el Señor, sí, en ese tiempo sí, porque era necesario. Los judíos eran tan incrédulos que ellos tenían que ver para creer. Así como Tomás decía, no, hasta que yo no meta mi mano en su costado y toque sus manos y las heridas, creeré. Muchas veces nos pasa igual, ¿cierto? Pero por eso es que el Señor dice que Él es por fe. Entonces dice que el Señor dice que esto fue una prueba de que verdaderamente Él era el Hijo de Dios. Dice que nos garantiza la vida eterna, el solo hecho de la resurrección, mis amados, la resurrección de Jesucristo para nosotros como cristianos es una verdad completamente absoluta, es una base. Nosotros como cristianos debemos de creer en la resurrección de Jesucristo, porque si no creemos en la resurrección, entonces vana sería nuestra fe, dice la palabra. Y debemos de creer que Jesucristo murió y resucitó entre los muertos, y así como Él resucitó, nosotros también seremos resucitados junto con Él. El día que Dios, primero, cuando nos vayamos de este mundo, estaremos con el Señor, pero cuando el Señor venga vamos a recuperar también nuestros cuerpos. No solamente vamos a vivir eternamente, sino también vamos a recuperar nuestros cuerpos. Por eso es que Él vino a la tierra, nuestro Señor Jesucristo, y Él vino a la tierra no solamente para recuperarla, para darnos la salvación, sino también para recuperarnos, no solamente el alma y nuestro espíritu, sino por último nuestro cuerpo. Aleluya, ¿cuántos dan gloria a Dios? Aleluya. Qué hermoso poder entender esto, ¿cierto? Que si nuestro Señor Jesucristo, Él lo hizo, fue por recuperar todo lo que habíamos perdido, no por Él, porque Él no necesita mi cuerpo, porque Dios es espíritu. Él no necesitaba ese cuerpo, Él no necesitaba hacer, si Él no hubiera querido, Él no hubiera necesitado hacer ese sacrificio, pero Él lo hizo todo, ¿por qué? Por nosotros, mis amados. Valoremos esa salvación tan grande, valoremos ese sacrificio tan grande que Cristo hizo en la cruz por nosotros, mis amados. De verdad que valoremos, y lo mínimo que el Señor nos pide de verdad es obedecer su palabra, mis amados. Es lo mínimo que nos pide el Señor, y a veces es tan difícil, ¿cierto? Por eso dice el Señor que permanezcamos en Él, así como dice la palabra en Juan, dice, el que no permanece en mí, dice, permaneced en mí, porque separados de mí nada podéis hacer. Nada es nada. Separados de Dios no somos nada, mis amados. Por eso el Señor dice, permaneced en mí como yo en vosotros, porque separados de mí nada podéis hacer. Él no necesita de nosotros, mis amados. Nosotros sí necesitamos de Él. Amén. Aleluya. Y eso realmente va a ser una confrontación el día que nosotros partamos de este mundo, porque todas aquellas personas que no creyeron, verdaderamente ese día van a decir, Dios mío, era verdad, ya demasiado tarde, muy tarde, porque la salvación está aquí en la tierra, no allá, porque allá en el infierno, allá en el Hades, todos se han arrepentido, le han dicho, Señor, perdónanos, pero es demasiado tarde, ya no hay nada que hacer, dice que el tormento será por los siglos de los siglos, ya no hay nada que hacer. Es por eso es aquí en la tierra donde tenemos que reconocer que hay un Dios, y que reconocer que dice el Señor que si lo reconocemos en nuestro corazón, recordemos que todo lo que hay en mi corazón habla mi boca. Dice que si creemos que Jesucristo
resucitó entre los muertos y lo confesamos con nuestros labios, seremos salvos. Amén. Amén. Y es donde tenemos que entender que nuestro Señor Jesucristo por eso vino a hacer ese sacrificio. No fue en vano, mis amados. Amén. Aleluya. Ahí dice que la resurrección de Cristo es comprobada históricamente, porque recordemos que la misma palabra lo dice. Ahí en donde estamos en Mateo 28, 7 y 9, dice: e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Fue algo históricamente real. Es algo que aún los libros de historia lo cuentan. No es un cuento que nosotros nos inventamos o una Biblia, como en algún momento me dijo una persona, me dijo: pero esto es un libro, eso cualquiera lo puede escribir. Pero este libro, científicamente, históricamente, aún antropológicamente, todo está comprobado que es real, mis amados. Entonces la muerte y la resurrección de Cristo fue real, mis amados. Es para que nosotros tengamos en cuenta que no fue algo que Él quiso o que alguien escribió y de pronto entonces adivinó. No, es una realidad. La muerte y la resurrección de Cristo fue real, fue verdadera. Y todo eso fue ¿para qué? Para salvarnos a nosotros, a cada uno de nosotros, a los que le amamos, mis amados. Yo creo que para Dios debe ser precioso cuando uno de nosotros, Dios mío, tocamos el corazón de Él con nuestras oraciones, con nuestro testimonio, con nuestra vida, con nuestra forma de ser, con nuestros cantos, con nuestra alabanza, con todo. Yo creo que el Señor debe gozarse y decir: allá hay un hijo mío, miren, está adorando. Porque no solamente adoración es cantar, adorar es que yo le sirvo, adorar es que yo vivo una vida conforme a la vida que Él quiere que viva, una vida transparente, una vida santa. Porque el Señor dice: sed santos porque yo soy santo. Aleluya. Eso es lo que nosotros tenemos que entender, mis amados hermanos. Aleluya. Y como para ir terminando, quiero que vayamos ahí mismo, Mateo 28, 11 al 15. Aleluya. Hoy estamos recordando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y Mateo 28 del 11 al 15 dice: mientras ellas iban, he aquí uno de los guardas de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados. Increíble, ¿no? Diciendo: decid vosotros, sus discípulos los vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos, ¿cierto? La maldad del ser humano, querían tapar la verdad, ¿cierto? Pero Dios es bueno. Aleluya. Dice: y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Impresionante, ¿cierto? Tapando, ¿cierto? Les dieron dinero para que dijeran: no, los discípulos sacaron el cuerpo y lo desaparecieron, pero eso es mentira, ¿cierto? Eso fue lo que estos soldados, o sea, la maldad del ser humano, ¿cierto? Pero qué hermoso, porque nadie puede tapar la verdad que Cristo resucitó. Aleluya. Para Él sea toda la gloria, para Él sea toda la alabanza. Aleluya, Padre. Aleluya. Es impresionante, dice que les dieron dinero, ¿cierto? Los sobornaron, ¿cierto? Para que mintieran, para que dijeran mentiras, para que taparan la realidad. Pero entonces, además de ser una mentira, es una mentira hasta estaba mal armada esa mentira, porque yo quiero que vayamos a Hechos 12, 19, lo que le pasaba a un soldado cuando se dormía.
porque decía, ellos dijeron ahí que dijeran que se habían dormido y que habían sacado el cuerpo, ¿cierto? Hechos 12, 19, aleluya. Pero quiero que primero veamos en Hechos, ahí mismo 12, miremos en el 6 para que entiendan un poquito. Mis amados, es importante que cuando leamos la escritura, siempre miremos el texto, el contexto, a qué se refiere o qué está enseñando el Señor. Y aquí en el versículo 6 dice, y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados sujetos con dos cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Pero veámonos al 19 para adelantar pues para que tengan una idea a qué se refiere. Dice, mas Herodes, porque él buscó a Pedro, ¿cierto? Dice, mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a muerte. Todo aquel soldado que se dejaba, o sea, que se le escapaba un preso, lo mataban. Entonces no podía ser que dijeran, nos quedamos dormidos y se nos voló o sacaron el cuerpo de Cristo, ¿cierto? Ni siquiera supieron hacer la mentira realmente. Pero es que Dios es santo, Dios es bueno, a Él de verdad que no le queda, todo es perfecto en Él. Ni siquiera ellos pudieron tapar esa mentira, porque realmente a todas esas personas se les daba pena de muerte por mentir de esa manera. Pero ahí mismo en Hechos 12, 27 y 28 también, 12, 27 y 28. Amén. Y yo quiero que le pongan mucho sentido a esta palabra, porque aquí Hechos 12, 27 y 28. No, ese iba hasta el 25. Aleluya. Dios Todopoderoso, amén. Hechos 12. Aleluya. Dios mío, recuérdenme la palabra donde el carcelero dice que abrió las puertas y dice que, miremos a ver si de pronto está por aquí, pero sé que está por acá. Dios mío, Dios santo. Aleluya. Debe ser 16. Perdóneme, es 16, Hechos 16, discúlpeme, Hechos 16, 27 y 28. Aleluya. ¿Ya lo tienen? Amén. Amén. Dice, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Nuevamente acá está el carcelero, en este caso es Pablo y Silas, ¿cierto? Que ellos, hubo un temblor y entonces dice que los presos, se abrieron las puertas y el carcelero se asustó y dijo, no, se me volaron los presos y él se iba a enterrar, se iba a matar, porque él sabía que la pena de muerte, ellos no podían dejar volar a los presos porque los mataban, a los soldados los mataban. Y por eso este hecho, yo quiero que ustedes entiendan, mire, por eso es importante leer la palabra, el texto, el contexto y mirar qué es lo que Dios está enseñando. Esto fue un hecho único que sucedió, no para que nosotros lo repitamos para nosotros. Miren lo que dice ahí en el 30, dice, y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Porque realmente este carcelero pudo ver la gloria de Dios, pudo ver todo lo que pasó con Pablo y con Silas y vio cómo el Señor abrió esas puertas, todo lo que hizo el Señor. Entonces creyó en el Señor y dice, ahí en el 31 dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No es una promesa como nos la enseñaron a nosotros. Nos enseñaban que solamente dijéramos eso y ya con eso era toda mi casa era salva. No era así. Fue un hecho único que sucedió y que ese carcelero tuvo miedo y se iba a quitar la vida, porque dijo, dejé volar a los presos, pero ellos le dijeron, no se quite la vida. Le dijo Pablo, tranquilo, acá estamos. Y le dijo,
¿Qué debo hacer? Porque él creyó en el Señor en ese momento. Y toda su familia, al ver todo lo que le testificó este carcelero, toda su familia creyó en el Señor y fueron salvos, pero porque creyeron en el Señor. No porque de pronto, muchas veces le dice la palabra, dice, cree en el Señor y serás salvo tú y tu casa. No, tenemos que leer todo que es lo que Dios está refiriendo, mis amados. Por eso todas estas cosas en algún momento nos las enseñaron mal. O teníamos una venda que no veíamos más allá, pero gracias a Dios que Dios nos está quitando esas vendas. Amén. Aleluya. ¿Y por qué sucedió? O sea, quiero explicarles un poquito. Dice que en la ley romana, un guardia que permitía que un preso se escapara, generalmente recibía la pena de muerte. Entonces, por eso fue que el carcelero pues tuvo mucho temor y él se iba a quitar la vida, ¿no? Y dice que los hechos que rodearon el arresto de Pablo, o sea, el carcelero pudo ver todo lo que hizo el Señor. Dice, y la manera en que respondieron al sufrimiento y los actos poderosos de Dios llevaron al carcelero a los pies de Cristo. Amén. Entonces dice que ellos se reconciliaron con Dios y ya sabemos, toda la familia. Amén. Y yo quiero que, como conclusión, de verdad que nuestro Señor Jesucristo hizo tanto por nosotros. De verdad que su amor es tan grande. Su amor no tiene, ningún ser humano, podríamos decir que nos comparamos el amor de él hacia algo, o sea, como lo hizo Cristo por nosotros. Cristo y el Padre, porque el Padre tuvo que sacrificar a su único hijo. Como yo les preguntaba qué día, ¿quién sacrificaría a un hijo suyo siendo padre? Y así fuera el hijo que fuera un poquito más rebelde, así fuera el hijo más rebelde, y le dijera, mire, maten a mi hijo para que no maten a ese ladrón, asesino, violador, maten a mi hijo, sacrifíquelo, pero a él no. ¿Quién lo haría? Ninguno, ¿cierto? Porque es que nosotros realmente no alcanzamos a entender el amor tan grande que hizo Dios Padre. Y Dios Hijo, porque Dios Hijo venir y en forma de hombre, porque Él era Dios, Él no tenía, si Él no hubiera querido no se hubiera venido, y o sea, Él era Dios, Él tendría que seguir en su deidad, pero se despojó de la deidad, de ser Dios, y se vino y se metió en un cuerpo y se hizo hombre. ¿Para qué? Para vivir todo lo que nosotros vivimos, para sentir lo que nosotros sentíamos, para poder cumplir esa ley que ningún ser humano podía cumplir. Ningún ser humano podíamos cumplir esos 613 mandamientos. O sea, mucho por ahí 10 y eso. Y dice que si violaban uno, se hacía transgresor de absolutamente toda la ley. O sea, que así que cumpliera 612, pero si no cumplía uno, perdía, ¿cierto? No había nada, no había salvación, no había absolutamente nada. Y gracias a nuestro Señor Jesucristo, ese sacrificio, esa humillación, ese dolor físico que vivió, ese dolor moral, ese dolor de sentirse separado del Padre, cuando Él clamó, Padre, ¿por qué me has desamparado? Él fue un grito de clamor, Padre, ¿por qué me has desamparado? Era ese dolor tan grande, era el dolor más grande, porque experimentaba la separación del Dios hacia Él.